entonces en cuanto al examen físico, es importante, o como ya les mencioné, la medición precisa de la presión arterial. Recuerden, la medición precisa, ¿no? Apariencia general, sí, distribución de la grasa corporal, si hay lesiones en la piel, la fuerza muscular, ¿sí? En el fondo de ojo, bueno, el fondo de ojo sí está muy, en este caso, subutilizado. Casi no hacemos fondo de ojo en atención primaria, pero se debería realmente hacer fondo de ojo. Es súper importante porque puedes encontrar hemorragia, papiledema, manchas algodonosas o estrechamiento arteriolar. Esto realmente está muy subutilizado. En cuello, ¿qué se puede valorar? Palpación y ocultación de carótidas, la tiroides, ¿sí? Recuerden que también las patologías de la tiroides pueden ser una causa secundaria de hipertensión, ya sea el hipo o el hipertiroidismo. En el corazón, pues hay que escuchar la ocultación, el ritmo, ¿sí? Si hay algún soplo, los pulmones, si hay roncus, si hay rales. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si escuchan que hay crepitantes, de pronto piensen que el paciente tenga alguna insuficiencia cardíaca. Obviamente que tienen que tener más datos clínicos, pero solo por mencionarles un dato. En abdomen, si hay masas renales, si hay soplos, como ya les mencioné, los pulsos femorales, por ejemplo, si hay pulsos femorales disminuidos, ¿en qué pensaríamos? De pronto en una coartación de la aorta, ¿verdad? ¿Qué más? En extremidades, pulsos periféricos, edema, y sobre todo en el edema que puede ser en una insuficiencia cardíaca, aunque el edema tiene muchas causas, pero puede ser. Evaluación neurológica, si hay déficit visual, si hay debilidad, alguna debilidad focal, o si el paciente tiene algún grado de confusión. Ya. Siguiente. Ya, ok. Entonces, en cuanto a las pruebas de laboratorio, existen pruebas de laboratorio que se deben de hacer en todo paciente en el cual nosotros hayamos iniciado el diagnóstico. ¿Sí? Ahora, a ver, déjenme recordar, ya. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay algunos, digamos, criterios. Primero, el que es el que todos conocemos, que son dos mediciones de la presión arterial que sean más de 140/90 en la consulta. Por ejemplo, yo hoy día le valoré a un paciente, salió 141/91. Y después le cité en una semana sin hacerle ninguna medición. Solo le cité en la siguiente semana y le salió 142/90. Entonces, ese es un criterio, ¿ya? Otra manera de diagnosticar la hipertensión arterial es mandarle al paciente a que se tome la presión arterial en la casa por 7 días, ¿sí? Y le haces tomar la presión arterial por 7 días, ¿sí? Obviamente le explicas cómo se debe tomar la presión arterial, haces la suma de todas, primero descartas la del primer día, haces la suma de todas, tanto las sistólicas como las diastólicas, tanto en la mañana como en la noche, y si te sale mayor de 135/85, es diagnóstico de hipertensión arterial. O el otro método, que es el método MAPA, sí, que bueno, en ese caso tiene que hospitalizarlo al paciente por 24 horas y utilizas el monitor, ¿sí? Le monitorizas, luego de eso vas al programa, porque hay un programa en las computadoras, ves, y si es más de 130/80, es diagnóstico de hipertensión. Ahora, con respecto a los valores que ya los compañeros habían mencionado, mayor de 130/80, sí es verdad. Ese valor es más de los americanos. Los americanos son un poco más estrictos en cuanto al diagnóstico de hipertensión arterial, a diferencia de los europeos. Los europeos no son tan estrictos con el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, los europeos generalmente más de 140/90 consideran hipertensión, pero los americanos son un poco más estrictos y ellos dicen que desde 130/80 es hipertensión. O sea, todavía hay un debate en eso al respecto de eso, es otro tema, pero así estamos, ¿no? Entonces, digamos que ya tienes el diagnóstico de tu paciente. Entonces, ¿qué vas a hacer en la consulta? Vas a pedirle los siguientes exámenes. Vas a pedir electrolitos, es decir, sodio, potasio, cloro, incluido calcio. Vas a pedir una creatinina para ver cómo está la función renal, una glicemia en ayunos. Vas a pedir un hemo, una biometría hemática, pides también una TSH, pides un perfil lipídico que incluye HDL y LDL, pides un electrocardiograma y calculas el riesgo de enfermedad cardiovascular. Con las calculadoras, creo que en otras clases ya le habíamos hablado con Miguel de las calculadoras para calcular el riesgo cardiovascular. Sí, yo tengo la Cardiocal que se utiliza, esta es validada para países de América Latina y se utiliza en mayores de 40 años. ¿Sí? Esos son los exámenes que se realizan en todo paciente que ya le diagnosticaste de hipertensión. Si ven que aquí no está la radiografía de tórax, porque hay
algunos artículos o el CTO he visto que ponen RX de tórax. No, no se pide RX de tórax, ¿sí? Solo si tienen alguna sospecha de alguna cosa rara, a nivel pulmonar, escuchan algo raro, ya está bien. Pero si no, no se pide RX de tórax. Ahora, pruebas adicionales, ¿se podría pedir una relación albúmina-creatinina en orina? Sí. ¿Sobre todo en quién? Por ejemplo, un paciente que sea diabético y que le diagnosticaste hipertensión. ¿Ya? ¿Para qué le pides esto? Porque estos pacientes tienen mayor riesgo de ser una enfermedad renal o en pacientes que ya tengan una enfermedad renal establecida. Ecocardiograma. Y, por ejemplo, en países que tienen altos ingresos, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, generalmente de inicio el ecocardiograma lo piden ellos. O sea, en atención primaria ya ellos solicitan ecocardiograma. Obviamente ellos tienen más dinero. Entonces ellos tienen más posibilidad de hacer ecocardiograma. ¿Por qué? Porque el ecocardiograma tiene mayor sensibilidad. Hay veces que el EKG no te da ciertos datos que el ecocardiograma sí te da. Entonces por eso ellos piden más ecocardiograma. ¿Sí? Eso. Siguiente. Ok, en cuanto al tratamiento, entonces tenemos 4 puntos principales. Vamos a hablar de la terapia no farmacológica, ¿sí? Que por cierto, todo paciente que nosotros veamos en la consulta, principalmente en la consulta, debemos de empezar por la terapia no farmacológica, o sea, todas las medidas de estilos de vida, todo lo que sea no farmacológico, y luego nos vamos a lo farmacológico, ¿sí? Eso, ahora vamos a hablar también de las metas de presión, de la presión arterial, y un poquito solo hablar sobre lo que es la hipertensión resistente. Ok, entonces, primero, aquí tenemos un cuadro que nos indica las mejores intervenciones no farmacológicas comprobadas para la prevención y el tratamiento de la hipertensión. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya hablaron anteriormente sobre los factores de riesgo. Entonces, vamos primero con la pérdida de peso. La pérdida de peso, ¿sí? Generalmente se asocia a una disminución de la presión de 5 milímetros de mercurio. Se espera que por cada kilogramo de peso se pierda 1 milímetro de mercurio, ¿sí? Ahora, dieta saludable. Hay algunas dietas, por ejemplo, hay la dieta mediterránea. Aquí en el Up to Date ponen lo que es la dieta DASH. Esta dieta se basa sobre todo en frutas, verduras, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasas, ¿sí? Solo la dieta como tal, reduce hasta 11 milímetros de mercurio. Hablando de la presión arterial sistólica, por cierto, que eso me había olvidado de decir. Ingesta reducida de sodio en la dieta. ¿Sí? El objetivo óptimo es menos de 1500 miligramos día. ¿Qué es menos de 1500 miligramos día? Es una cucharadita de las de café, ¿sí? O sea, estamos hablando de menos de 5 gramos de la sal de mesa, ¿no? Esa intervención reduce de 5 a 6 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, también que se recomienda el aumento de la ingesta de potasio, ¿sí? Por ejemplo, lo que se sugiere es que más o menos se consuma entre 3.500 a 5.000 miligramos día, ¿sí? Preferiblemente mediante el consumo de una dieta, o sea, rica en potasio, como ya les había mencionado, ¿no? Eso reduce por lo menos 4 milímetros de mercurio. Sí, o otras intervenciones, por ejemplo, la actividad física. Generalmente nosotros recomendamos hacer actividad física aerobia de 90 a 150 minutos semanales, ¿sí? O 30 minutos diarios por lo menos 5 veces a la semana. Esta sola intervención reduce de 5 a 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la moderación de la ingesta de alcohol, ¿ya? Generalmente lo que se recomienda es que en los varones consumamos por lo menos menor o igual a 2 bebidas al día y en las mujeres menor o igual a 1 bebida al día. Si una bebida estándar, a ver, una bebida estándar más o menos tiene 335 ml, o sea, más o menos un vaso. O sea, nosotros los varones tenemos por lo menos chance de tomarnos dos vasos al día y las mujeres solo uno. Ya no es culpa. Siguiente. Ahora, ¿quién debe ser tratado con medicamentos? Ahora, ¿qué recomienda el UpToDate? Pacientes con presión arterial diurna ambulatoria mayor de 135/85, ¿ya? O una presión arterial promedio en el consultorio que sea mayor o igual a 140/90. Pacientes con una presión arterial ambulatoria de 130/80, pero que tengan una o más de las siguientes características. O sea,
130-80, sí, pero que tenga algo más. Por ejemplo, enfermedad cardiovascular clínica establecida. O sea, que el paciente tenga ya, por ejemplo, no sé, algún daño renal o alguna enfermedad cardiovascular. Que el paciente tenga diabetes, que el paciente tenga una enfermedad renal crónica, que tenga más de 65 años o que tenga un riesgo estimado de enfermedad cardiovascular aterosclerótica de al menos el 10%. Si tienes esos datos y tienes 130, mayor o igual a 130-80, le haces el diagnóstico. Ahora, si no tienes ninguno de esos datos, tu paciente está fresco, sin problemas, sin nada, pero tiene la presión mayor de 140-90, haces el diagnóstico. Siguiente. Ok, en cuanto a la elección de los agentes antihipertensivos iniciales, hay un sinnúmero de medicamentos, ¿sí? Ahora, hay ciertas, digamos, consideraciones especiales para el uso de los antihipertensivos, que yo ya les voy a mencionar posteriormente. Pero, si no hay ninguna indicación específica para un medicamento en particular, nosotros podemos utilizar cualquiera de estos 4 medicamentos que tenemos a continuación. Tenemos diuréticos tiacídicos, bloqueadores de los canales de calcio de acción prolongada, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. ¿Sí? Cualquiera de ellos podemos utilizar. Ahora, yo les voy a decir una cosa. ¿Qué medicamentos han demostrado disminuir el riesgo a largo plazo, la mortalidad sobre todo a largo plazo? Los IECAS, los bloqueadores de la angiotensina 2 y los diuréticos. Esos medicamentos han demostrado, por evidencia científica, disminuir mortalidad. Ya. Ahora, siguiente, por favor. En cuanto a las consideraciones para individualizar la terapia, o sea, ¿en qué caso sí das un medicamento en específico? Por ejemplo, si tu paciente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Fracción de eyección reducida quiere decir que el corazón tiene menos del 40% de bombeo. ¿Qué medicamentos vienen bien en estos pacientes? Por ejemplo, los inhibidores de la ECA o los bloqueadores de los receptores de angiotensina, principalmente. También betabloqueantes, diuréticos o antagonistas de la aldosterona. En pacientes post-infarto de miocardio, por ejemplo, un paciente que se te infartó, ¿con qué lo mandas a la casa? Luego de que ya lo recuperas. ¿Con un inhibidor de la ECA o un bloqueador de la angiotensina 2? ¿Con un betabloqueante o con un antagonista de la aldosterona? En pacientes con enfermedad renal crónica proteinúrica, ¿sí? Generalmente estos pacientes saben ser diabéticos. Mandas un inhibidor del ECA o de la angiotensina 2. ¿Sí? Que por cierto, si ustedes tienen un paciente diabético hipertenso, mándenle un IECA o un bloqueador del ARA2. Mándenle porque disminuye el riesgo de hacer una enfermedad renal crónica proteinúrica. Luego lo leerán. Angina de pecho, si sus pacientes tienen angina de pecho, pueden mandar un beta bloqueante o un bloqueador de los canales de calcio. Si su paciente tiene un control de una FA, ¿sí? Si tienen una fibrilación auricular, pueden mandar un beta bloqueante que viene bien, como por ejemplo el que más mandan sabe ser el carvedilol, o bloqueadores de los canales de calcio también. Y control de la frecuencia, un flúter, por ejemplo, si pacientes tienen un flúter auricular, beta bloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio no dihidropirimidínicos, ¿no? Como el verapamilo o el diltiazem. Ya. Contraindicación. Ah, ya, perfecto. Contraindicaciones. Entonces, pacientes que tengan diagnósticos de angioedema, no inhibidores de la ECA, ¿sí? Como por ejemplo el enalapril. Pacientes con enfermedad broncoespástica, por ejemplo, asmáticos, ya no usar beta bloqueantes, principalmente los beta bloqueantes no selectivos. Si el paciente tiene alguna enfermedad del hígado, no sé, un paciente cirrótico, no usar metildopa. Bueno, que la metildopa generalmente se usa más en las embarazadas, para embarazadas que tienen hipertensión. Ya. Dice embarazo, no usar inhibidores de los ECA, ni bloqueadores de la angiotensina 2 o inhibidores de la renina, ¿sí? Generalmente en el embarazo, ese es otro tema, se usa puede ser la metildopa, también se usa la nifedipino, ¿sí? La betalol también se utiliza, ¿ya? Pero bueno, ese es otro tema. Bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, no usar beta bloqueantes porque le empeoras, obviamente. Recuerden que los beta bloqueantes como efecto secundario tienen bradicardia, ¿sí? Entonces cuidado con esos pacientes que estén tomando algún beta bloqueante, no sé, propanolol, nebivolol, algún medicamento de esos,
y están con la frecuencia muy baja, menos de 45, menos de 40, y sí, suspéndanle o disminuyan la dosis mejor, o mándenle al cardiólogo. Un bloqueador de los canales de calcio no dihidropirimidínicos, ¿sí? A menos que tenga un marcapaso ventricular en funcionamiento. Bueno, dice, clases de fármacos que pueden tener efectos adversos en condiciones comórbidas. Entonces, ¿en qué casos pueden tener algún efecto adverso? Por ejemplo, en depresión. Si tenemos un paciente con depresión, evitamos los beta bloqueantes. Si tenemos un paciente, ya, esto de aquí, pacientes con gota. Sí, yo he tenido pacientes con gota y que están tomando, por ejemplo, diuréticos de asa o tiacídicos, ¿sí? Pilas con ese dato. Nada de diuréticos de asa o tiacídicos. ¿Por qué? Porque empeoran su ácido úrico. Hiperpotasemia, en general evita el antagonista de la aldosterona, porque obviamente si le das un antagonista de la aldosterona, pues vas a aumentar el potasio y va a hacerle peor al paciente. Y el inhibidor del ECA o el de la angiotensina 2, también porque esos tienen potasio. Hiponatremia, en general evita los diuréticos tiacídicos, sí, porque empeoran, elimina más sodio y más hiponatremia. Enfermedad renovascular, en general evita los inhibidores de los ECA, de los bloqueadores de la angiotensina 2 o inhibidores de la renina. ¿Sí? Porque generalmente estos fármacos se asocian a vasoconstricción de las arterias renales. Terapia combinada. Bueno, en general, uno inicia con inmunoterapia, pero hay estudios de que hablan de que la mayoría de los pacientes no se controlan con un fármaco. ¿Sí? La mayoría no se controla con un fármaco. Y en general, a largo plazo van a necesitar por lo menos 2 medicamentos. ¿Sí? Ahora, podemos combinar, hay muchas combinaciones, pero las más, digamos, recomendadas son ya sea un IECA o un bloqueador ARA2, más un bloqueador de canal de calcio, por ejemplo, ya sea enalapril o, no sé, losartán, más anodipino, por ejemplo. ¿Ya? También se puede usar la combinación de un IECA o ya sea enalapril o losartán, más un diurético tiacídico, por ejemplo, clortalidona o hidroclorotiazida. ¿Sí? Algo que no noté aquí, pero sí es importante. Ya, cuando iniciamos la terapia farmacológica, siempre se inicia con dosis bajas. ¿Sí? Siempre se inicia con dosis bajas. Y cuando tú vayas porque tú tienes que hacerlo en control. O sea, verás, uno inicia con dosis bajas. Por ejemplo, inicias con enalapril. Enalapril de 10 miligramos, ¿verdad? Le das una vez al día y le controlas la presión y lo citas en un mes. Si el paciente no está controlado en un mes, no vas a aumentarle la dosis del enalapril. Eso es un error que cometía anteriormente, sí, porque lo cometía. ¿Qué es lo que se hace? Se añade un segundo fármaco a dosis bajas. Nosotros siempre empezamos con dosis bajas. ¿Por qué? Porque mientras más alta la dosis, recuerden que más efectos adversos tiene el paciente. Entonces, ¿cómo es esto de, digamos, del agregar un fármaco? Primero, dosis bajas. Si no funciona, agregas otro fármaco a dosis bajas. Si a pesar de esos dos fármacos, el paciente no controla, le subes la dosis del primer fármaco. Y si a pesar de eso no funciona, agregas un tercer fármaco a dosis bajas. ¿Ya? Así más o menos es lo que es la parte del agregarle medicamentos. ¿Sí? No haces de aumentar la dosis en el primer fármaco. No, así no es. ¿Sí? Dosis baja del primero, añades otra dosis baja. Recuerden eso, que también es importante. Dice aquí, se sugiere una terapia antihipertensiva combinada inicial con dos, ya. ¿Cuándo iniciamos de golpe? O sea, ¿cuándo iniciamos de golpe? Dos fármacos. En estos casos, miren, lo que dice aquí, se sugiere una terapia antihipertensiva combinada inicial con dos agentes de primera línea de diferentes clases en cualquier paciente cuya presión arterial sea más de 20 miligramos de mercurio sistólica o 10 diastólica por encima de su presión arterial objetivo. O sea, si la presión arterial objetivo de mi paciente es menos de 140, 90, y el paciente tiene, por ejemplo, 160, 100, ese paciente de ley en un inicio va con dos fármacos. ¿Sí? O por ejemplo, también un paciente que le ves por primera vez en la emergencia y viene con una presión de 180, 110. No le vas a mandar con un fármaco porque ese paciente no se va a controlar. Por lo menos son dos fármacos, mínimo, dos fármacos. ¿Sí? Ya, siguiente. A ver, ¿qué dice aquí? Objetivos de presión arterial. Ya. ¿Cuáles son los objetivos? A ver, en general la meta es menos de 140/90. ¿Sí? Pero los americanos son un poco más estrictos. ¿Sí? Entonces ellos sugieren
una meta de presión menos de 130/80. ¿Por qué les digo esto? Porque yo saqué del UpToDate, y el UpToDate generalmente los revisores son americanos, ¿sí? Pero yo les digo que igual, en otras fuentes bibliográficas es menos de 140/90, ¿sí? Ahora, la presión arterial objetivo menos agresiva, como mencionan ellos, menos de 140/90, ¿en qué casos? Por ejemplo, pacientes que tengan una presión arterial que no sea muy grave, una hipertensión leve, o hipotensión postural, sobre todo en quién, en adultos mayores. Es muy frecuente que los adultos mayores hagan la hipotensión ortostática, ¿sí? Entonces en ellos hay que tener mucho cuidado con bajarle o darle, ser muy agresivos con los objetivos terapéuticos. Pacientes con efectos secundarios a múltiples medicamentos antihipertensivos. Por ejemplo, es muy frecuente, sobre todo, por ejemplo, el anlodipino que cause cefalea o edema pretibial. Pacientes de 75 años o más con alta carga de comorbilidades o presión arterial diastólica menor de 55. Bueno, generalmente en los pacientes adultos mayores, y esto no es solo en hipertensión, también en diabetes. Uno no es muy estricto en estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, en diabetes, ¿no? La hemoglobina glicosilada objetivo es menos de 8, pero en general la hemoglobina glicosilada es menos de 7, en general, pero en los viejitos casi no eres muy estricto por los efectos adversos. Ya. Entonces, como les mencioné anteriormente, hipertensión resistente es aquella presión arterial que no se controla a la meta a pesar de la adherencia a un régimen apropiado de 3 antihipertensivos de diferentes clases, incluido un diurético, ¿sí? En el que todos los medicamentos se prescriben en dosis antihipertensivas adecuadas y después que el efecto de bata blanca haya sido excluido, ¿sí? Dice, la presión arterial que requiere al menos 4 medicamentos para lograr el control se considera hipertensión resistente controlada. Ya, esto lo puse aquí porque este siempre es pregunta de examen. Siempre es pregunta de examen. Entonces, pilas con eso, ese dato. Algo que más que se me pase por alto, creo que no. No sé, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia? Pregunten nomás. Que aquí estamos dos doctores y estamos igual todo el público que puede responder si es que alguien no sabe. Es un tema muy largo, la verdad. Deberían de haber muchas preguntas. Claro, creo que la principal pregunta sería cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia hipertensiva. Ujú. Bueno, la emergencia y la urgencia hipertensiva, primero, el dato 180, 110, ¿sí? Pero la diferencia está en el daño de órgano diana, ¿ya? Si hay daño de órgano diana es una emergencia. Y si no hay daño de órgano diana es una urgencia, ¿ya? La emergencia hipertensiva generalmente puede cursar con daño a nivel de los vasos cerebrales, puede cursar con daño a nivel del globo ocular, puede cursar, por ejemplo, con daño, infarto de miocardio, o inclusive con daño renal, ¿ya? La emergencia se hospitaliza, la urgencia no. La urgencia la puedes manejar inclusive en la consulta externa, sin problema. Y dentro de la emergencia y está también los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Claro, claro. Inclusive es el más... A ver, dentro de la emergencia hipertensiva, la causa más frecuente es la del embarazo. Ajá. La preeclampsia. La preeclampsia, la Claro, eclampsia. exacto. La preeclampsia. Es lo más valente. No sé si Otra alguien más tiene más preguntas. preguntas. ¿Qué hora es? Es una 11:10. Preguntas. No. Espera, hacemos la grabación.